Shabbat Shalom Nekulam, Shabbat Shalom, Umeborah, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua Hamashiach. Estamos estudiando la parashá número 35, parashá Naso, que significa levanta. Esta porción de la Torah se encuentra en Bamidbar, Números, capítulo 4, versículo 21 al capítulo 7, versículo 89. Les habla Rabino José Alcántara, Rubina, siervo de Yeshua Hamashiach. Esta parashá nos habla de que el Eterno asigna tareas específicas a las tres familias de Leví, los Gershom, cortinas y cubiertas de Mishkan, Merari, vigas, columnas y bases, y Kehat, los utensilios sagrados. Los Kohanim servían entre la edad de 30 y 50 años. Los Leviim, los levitas, estaban encargados de desmontar, transportar y reconstruir el Mishkan. También esta porción de la Torah nos habla de la pureza y la impureza. Es decir, Elohim, Dios enseña las leyes de pureza ritual. Quienes estaban ritualmente impuros debían permanecer temporalmente fuera del campamento hasta completar su purificación. Así se preservaba la santidad del lugar donde reposaba la presencia divina. También esta parashá nos habla de restitución y teshuvá. La Torah enseña que quien roba debe devolver lo robado, reconocer su falta y arrepentirse sinceramente. Si además juró falsamente, debía reparar el daño y traer una ofrenda especial. Aquí aparece uno de los principales fundamentos de la teshuvá, es decir, del arrepentimiento, el vidui o la confesión verbal. Esta parashá también trata de la sotá, o el procedimiento aplicado cuando existe una sospecha grave de adulterio, cuando una mujer comete adulterio. También aborda el voto nazir o el voto de los nazareos. El nazir es la persona que asumía restricciones espirituales adicionales, como no beber vino ni cortarse el cabello. Tenemos el caso de Shinshom o de Sansón, que ya lo estuvimos leyendo en la Haftarah. Y también aborda la Birkat Kohanim, es decir, la bendición sacerdotal, que los Kohanim, que los sacerdotes, continúan recitando hasta nuestros días. También esta parashá aborda la inauguración del Mishkan. La sección más extensa de la parashá Naso describe la inauguración del Mishkan. Los líderes de las 12 tribus trajeron ofrendas especiales. También donaron carretas y bueyes para transportar el santuario. Aunque todas las ofrendas fueron iguales, la Torá las repite una por una para destacar el valor único de cada tribu. Cuando Moshe entró al Mishkan, al tabernáculo, escuchó la voz de Adonai que le hablaba desde encima del arca sagrada, entre los dos querubines, simbolizando la cercanía especial entre Dios, entre Elohim y el pueblo de Israel. Entonces vamos a estar viendo las aplicaciones mesiánicas en esta parashá Naso, donde encontramos la profecía de Yeshua, donde encontramos a Yeshua en esta parashá, en esta porción. En la primera aliyá, Bamidbar, Números 4, 21 al 37. El significado de la palabra Naso es levantar, cargar y servir delante de la presencia. Levantar, cargar
y servir delante de la presencia. La primera aliyá continúa el censo de los levitas, pero ahora enfoca hacia la familia de Gershón y Merari. No solamente se cuentan personas, se está revelando el orden espiritual del reino de Elohim. Cada cortina, cada tabla, cada cuerda y cada carga tenía un propósito sagrado. La palabra nazó. No es casualidad que esta parashá trate sobre cargas. En el reino de Adonai, toda elevación espiritual viene acompañada de responsabilidad. En la segunda aliyá, Números, Bamidbar 4, 38 al 49. La palabra carga en hebreo es masá, que también puede significar peso, responsabilidad, comisión y mensaje profético. Peso, responsabilidad, comisión y mensaje profético. Miremos cómo se entrelaza el oficio de los Kohanim, de los Leviim en el santuario, de llevar la carga o el peso del mobiliario del santuario. Como decíamos, cada familia, los gershonitas llevaban las cortinas, las cubiertas del Mishkan, los de Merari, vigas, columnas y bases, y Kehat, los utensilios sagrados. Esto habla de estructura y habla de organización, habla del cuerpo del Mesías también. Se estuvo retomando el tema durante la fiesta de Shavuot acerca de los dones del Ruach HaKodesh y su función en el cuerpo del Mashiach como una sola unidad. Y dice Rab Shaul, no todos son parte, no todos son lo mismo en el cuerpo, no todos son manos, no todos son ojos, etc. Cada quien tiene su responsabilidad aplicada, y así lo vemos que está establecido desde la Torah. Cada familia sacerdotal tenía sus propias tareas asignadas. Cada familia sacerdotal tenía sus propios oficios ya asignados de antemano, y todo esto le daba forma a la organización sacerdotal dentro del pueblo de Israel. Entonces, todo ello son las bases para la revelación de Yeshua como Cohen, también como sumo sacerdote, para la revelación de Yeshua como Mashiach, pero se da sobre el orden de los sacerdotes. Recordemos que también David ordenó a las clases sacerdotales para servir en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Cada familia sacerdotal servía una semana en el templo de Jerusalén, Entonces, no solo cuando se transportaba el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, no solo durante la travesía en el desierto había orden, sino también cuando Israel se asentó y se construyó el Beit HaMikdash, el templo. Inclusive antes de construirse el templo, porque ya desde tiempos de David, como mencionaba anteriormente, se organizaron las clases sacerdotales. Entonces todo esto apunta al oficio del Mesías, todo esto apunta a la labor de Yeshua como Cohen Gadol. ¿Y cómo es este Mashiach? ¿Cómo es el Mashiach?
que está profetizado en la Torá. ¿Cómo es el Mashiach que habla la Torá? Un Mashiach que soporta el peso, un Mashiach que lleva una gran responsabilidad, un Mashiach que porta una comisión y que delega también la comisión. Recordemos que Él nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñando todas las cosas que os he mandado. De todas estas cosas, pues sabemos que se refiere a la Torá de Elohim. Y un mensaje profético. Yeshua es el ejemplo perfecto del siervo que cargó. Yeshua es el ejemplo perfecto del siervo que cargó. ¿Por qué es un mensaje profético? Recordemos que la Torá o el Tanakh es un libro profético por excelencia. Y hay más de 300 profecías que Yeshua cumplió en su primera venida. Todo lo que concierne a Yeshua HaMashiach, tanto en su primera venida como en su segunda venida, está relacionado con las profecías de la Torá, con las profecías del Tanakh. Entonces Yeshua es el ejemplo perfecto del siervo que cargó. ¿Qué fue lo que cargó Yeshua? Así como los levitas cargaban el mobiliario del santuario, Yeshua cargó sobre sí nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestra rebelión, nuestro dolor. Y está profetizado que el Mashiach cargaría nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestra rebelión y nuestro dolor. Vayamos a esta profecía de Isaías 53 sobre el siervo sufriente. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces estaba profetizado que el Mashiach, como siervo sufriente, cargara nuestros dolores, cargara nuestras enfermedades, cargara nuestros pecados, cargara nuestras rebeliones. Recordemos que el Mashiach tenía que cumplir la función del siervo sufriente. El Mashiach ben Yosef, es decir, esa tipología del Mashiach que sufre, para también portar sobre sí el cumplimiento del Mashiach ben David, es decir, del Mashiach reinante, del Mashiach que reina para siempre. Aleluya. La palabra llevó de Isaías 53:4 conecta con la idea de cargar un peso. Mientras Israel cargaba piezas del Mishkan, es decir, del tabernáculo, Yeshua cargó el peso de la redención. Notemos la conexión, sí. Dice que Rab Saúl dijo que la Torá contiene las sombras, ¿no?, acerca de la revelación del Mashiach. Entonces, mientras Israel cargaba el Mishkan, el tabernáculo, en el desierto, esto se convertía proféticamente
en el papel del Mashiach que cargaría nuestra rebelión sobre sí. Entonces, cada aspecto del Mishkan, amados hermanos, recordemos que cada parte del Mishkan, cada mueble del Mishkan, cada color de cortinas que se ponía en el Mishkan, cada orden como estaban dispuestos los muebles del Mishkan, aluden proféticamente a Yeshua HaMashiach. Y no solamente el Mishkan como tal, sino cuando se le transportaba también, cuando se cargaban los utensilios, los mobiliarios, etc. Todo esto proféticamente apuntaba a la redención hecha por Yeshua HaMashiach. Yeshua cargó el peso de la redención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora cada discípulo tiene una asignación dentro del cuerpo del Mesías. Ahora cada discípulo tiene una asignación dentro del cuerpo del Mesías. O sea, tenemos una responsabilidad en conjunto, tenemos una tarea que cumplir. Hay dones, hay llamados, hay talentos, hay ministerios. La obra de Elohim continúa y nos toca a cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo del Mesías, asumirla y llevarla a cabo. Aleluya, con amor y dedicación, porque está dentro del Shema Israel. No, escucha Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yeshua oró al Padre en Getsemaní y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero dijo que hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, Él llevó el peso de nuestros pecados, amados hermanos, lo hizo con entrega total, lo hizo con dedicación total, lo hizo con un sacrificio pleno, un sacrificio completo. En la tercera aliyá de esta parashá Nazó, números 5, 1 al 10, el Eterno ordena sacar fuera del campamento a todo aquel que estuviera impuro por lepra, flujo o contacto con muerto. Luego habla sobre pecados cometidos contra otros, enseñando que el culpable debía devolver lo robado, reconocer su falta y arrepentirse sinceramente. La expulsión fuera del campamento apunta a una realidad espiritual más profunda. El pecado separa al hombre de la cercanía divina. El pecado separa al hombre de la cercanía divina. Desde Bereshit, desde Génesis, vemos este patrón. Adán fue expulsado del Edén. Caín fue separado. Israel exiliado. El leproso echado fuera del campamento. El pecado siempre rompe comunión, pero en el misterio mesiánico ocurre algo poderoso. Yeshua tomó sobre sí nuestra expulsión. Él sufrió fuera del campamento para traer
reconciliación. Y lo dice el escritor a los hebreos, ¿verdad? Dice, Yeshua padeció fuera de la puerta. Y no tenía por qué, porque Yeshua es santo, es Kadosh, guardó los mandamientos del Padre, se mantuvo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, tomó sobre sí nuestros pecados, tomó sobre sí la expulsión que nos correspondía por nuestros pecados, la separación que nos correspondía por nuestros pecados, y en su santidad, en su perfección, Él la asume y paga el precio con su sangre poderosa. Aleluya. Yeshua tomó sobre sí nuestra expulsión. Él sufrió fuera del campamento para traer reconciliación. El justo cargó la vergüenza del impuro. La exclusión que merecía el pecador cayó sobre él para abrir nuevamente el acceso a la presencia de Elohim. Esta liyá apunta profundamente al ministerio de Yeshua HaMashiach. Y esto es lo poderoso, amados hermanos, del estudio de la Torá, como trae claridad cuando verdaderamente podemos ver a Yeshua en su contexto original, en su contexto judío, en su contexto hebreo. Esta leyenda apunta profundamente al misterio de Yeshua. Él tocó leprosos, y muchos aparecen en los relatos de los evangelios las sanidades que Yeshua hacía con los leprosos. Él restauró impuros, Él perdonó pecados. Yeshua llamó al arrepentimiento verdadero y confrontó la hipocresía religiosa. Es decir, todo el ministerio de Yeshua está interconectado con la Torá. Todo el ministerio de Yeshua es inseparable de la Torá. Todo el ministerio de Yeshua es cumplimiento de la Torá. Parashá por parashá, aliyá por aliyá, versículo por versículo, palabra por palabra, letra por letra, Yeshua cumple con la Torá. Aleluya. Baruch Hashem. En la cuarta aliyá, en la Parashá Naso, números Bamidbar 5:11 al 6:27. Los temas de esta cuarta aliyá: la fidelidad, la consagración y la bendición del rostro de Dios. Esta cuarta aliyá contiene tres temas aparentemente diferentes. La mujer sotá, número 5 del 11 al 31, el Nazir o el Nazareo, número 6 del 1 al 21, y la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, número 6, 22 al 27. Sin embargo, los tres giran alrededor de una misma idea: la relación del ser humano con la santidad de Dios. La relación del ser humano con la santidad de Dios. Ya hemos visto que el concepto de santidad en otros círculos religiosos pues
dista de lo que el Eterno ordenó en su Torah, que es la Kedushá, que es la santidad dentro de los parámetros de la Torah del Eterno, de Elohim. Bueno, en esta cuarta aliyá, primero se examina la fidelidad del corazón, luego la consagración voluntaria y finalmente la bendición divina sobre aquellos que permanecen cerca de él. Nótese las condiciones, porque yo le aseguro que todo mundo está de acuerdo con la bendición sacerdotal, ¿verdad? Todo el mundo declara la bendición. Extiendan las manos y vamos a declararle la bendición sacerdotal. Y no está mal. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? No se está haciendo mal. Pero vemos que esto obedece a un proceso. Esto obedece a otros factores y otros requisitos que deben de cumplirse. Entonces, la mente gentil solo mira lo bonito de la bendición sacerdotal. Ay, declarémoselo al hermano. Pero ¿cuáles son los requisitos para llegar hasta ese nivel? Porque son niveles, estamos hablando de niveles de santidad, niveles espirituales, niveles de consagración. Y como decíamos, respecto al voto del Nazir, persona que asumía restricciones espirituales adicionales. Restricciones espirituales adicionales. No podía beber vino, no podía cortarse el cabello. Tenemos aquí el ejemplo de Shinshón o de Sansón, que fue un nazir de por vida, un nazareo, un consagrado de por vida. Y cuando él reveló el secreto de donde residía la fuerza sobrenatural, no tanto en el tener el cabello largo, sino en ser consagrado a Elohim. Y el tener el cabello largo para un nazir era la señal de esa consagración. Dicen, no pasará navaja sobre su cabeza. Y el voto del nazir podía ser temporal. Para otros podía ser temporal, pero en el caso de Shinshón o de Sansón no era temporal, era una consagración de por vida. El Malak de Yahvé, que sabemos a quién se refiere, ¿verdad? ¿Quién se le apareció a la madre de Shinshón? Es Yeshua, en su forma preencarnada. Es el mismo Yahvé, es el mismo Elohim, tiene las mismas características de Elohim, tiene los mismos atributos de Elohim, se le adora, etc. Entonces es el mismo Elohim, es el mismo Yeshua, es el mismo Yahvé, Yeshua, es el mismo Mashiach preencarnado del que estamos hablando, que aparece aún cuando los sacerdotes doblaban las cortinas y tenían que cargar las cortinas, el mobiliario del santuario. Entonces, todo este trabajo, amados hermanos, al día de hoy sigue siendo sagrado. Amén. Toda esta indumentaria con que se le sirve a Elohim, al Eterno, sigue siendo sagrada, aunque no estemos en el tabernáculo. Pero es una sinagoga, es un lugar que se considera un pequeño templo. Aunque no estemos en Jerusalén, pero se considera un pequeño templo. Yahvé está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra.
Aleluya. Y dice, y los perros estarán afuera también, ¿verdad que dice en Apocalipsis? Bueno, así dice en Apocalipsis. Es Yeshua, amados hermanos. Miremos la conexión. En la Torá está Yeshua. Yeshua es el personaje principal de la Torá. En la Haftará está Yeshua cuando se le revela a la madre de Sansón, el Shinshón. Yeshua mismo se le revela y le dice: el niño será nacer desde el vientre hasta su muerte. Y vemos también en el Brit Hadashah a Yohanan Hamadbil. También Yohanan Hamadbil estaba consagrado al Eterno. Juan el Bautista. Entonces hay personas que están consagradas al Eterno desde el vientre de su madre. Aleluya. Y tienen un llamado de por vida. Aunque en la actualidad no se pueda tomar el voto de Nazir porque no hay templo. Porque el voto del Nazir está condicionado por el Beit Hamikdash, por el templo. Leamos en Lucas 1:8. Desde el 5 leamos, hermano. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Sejarjá Zacarías de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Yahvé. ¿Cómo andaba Sejarjá, Zacarías y Elisheba? Irreprensibles en algunos mandamientos, en todos los mandamientos y las ordenanzas de Yahvé. ¿Guardaba Shabbat Zacarías y Elisheba? Claro. ¿Guardaba las fiestas de Levítico 23? Claro que sí. ¿No comía cerdo? No comía cerdo. Ni camarón. Ni nada que fuese impuro. Sejarjá era Cohen, era sacerdote. Estos eran los padres de Yohanan Hamadbil. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Yahvé, pero no tenían hijo porque Elisheba era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Se parece a la historia de Shinshón, ¿verdad? Se parece a lo que leímos en Shoftim, en Jueces. Aconteció que ejerciendo Sejarjá el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Yahvé, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un malach de Yahvé, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Sejarjá al verle, y le sobrecogió temor. Pero el malach le dijo: Sejarjá, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yohanan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. No beberá vino ni sidra. ¿Quiénes eran los que tenían estas restricciones, amados hermanos? Los nazir, o los nazareos.
Es decir, Yohanan Hamadil era un nazir no temporal, sino de por vida, así como Shinshón, así como Sansón. O sea, eso cambia la perspectiva de quién era Yohanan Hamadil, quién era Juan el Bautista. Porque uno es la interpretación cristiana, que se le ha dado la interpretación occidental, grecorromana, etc. Y otro es lo que dice el texto. ¿Quién era? Yohanan Hamadil. No beberá vino ni sidra y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Yahvé, Elohim de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Yahvé un pueblo bien dispuesto. ¿Quién iba a cumplir esta misión, hermanos? Bueno, un profeta. Sabemos que Yohanan Hamadil era profeta, pero era un nazir. Aparte de profeta, era un nazir, era un nazareo. Si no podía beber vino ni sidra, tampoco podía pasarle navaja sobre su cabeza. Y dice, será lleno del Ruach HaKodesh desde el vientre. Son palabras parecidas a las que se les habló a la madre de Shinshón, de Sansón. Es decir, son paralelos. Son ministerios paralelos. O consagraciones paralelas. Aunque sabemos que la misión de Yohanan Hamadil fue grande, porque consistía en preparar el camino a Yahvé. Es de aquel que está escrito: voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad sus sendas. ¿Quién fue el que le preparó el camino a Yeshua? Porque muchas veces se enfoca esto y dice: era el primo. Sí, era el primo, correcto. ¿Era un profeta? Sí, era profeta. ¿Era el bautista? Sí, era el bautista. ¿Pero quién era? También de acuerdo a la Torah, era un nazir. Aleluya. Era una persona que tenía un voto nazareo de por vida, era consagrado a Yahvé de por vida. Es decir, veamos, amados hermanos, la conexión con la Torah. Y perdone que me acerqué tanto al micrófono, era mejor para hacer el efecto. O sea, es evidente, ¿no? Es evidente que quién es el que le está preparando el camino a Yeshua. Yeshua fue un nazir. Bueno, Yeshua tomó vino en el Corbán Hagigá, pero dice: no beberé hasta que lo beba nuevamente con ustedes en el reino. Ahí retoma el voto de Nazir. Entonces, es posible que Yeshua haya sido Nazir, un nazareo, en algunos momentos de su vida. De eso no cabe ninguna duda por el nivel de consagración. ¿Ok? Pero sí está claro que en la cena del Corban Hagigá, del ensayo de Pesach, Yeshua retomó el voto de Nazir. No beberé este fruto de la vid hasta que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, nosotros estamos sirviendo a un Mashiach que es Nazir, que es nazareo. Nosotros estamos siguiendo a un nazareo. Aleluya. Estamos siguiendo a alguien
que tiene un voto de consagración de acuerdo a la Torá. Hola. Aleluya. Qué poderoso, amados hermanos. Qué maravilloso. Entonces, ¿cuál es el proceso para llegar a ese máximo nivel de la bendición de Elohim? Porque si preguntamos, ¿cuántos quieren recibir la bendición de Elohim? Sabemos que los amén van por 1000 y por 1,000,000 y por lo que sea, ¿verdad? Pero hay escalas. Dice que de acuerdo a esta paracha, primero se examina la fidelidad del corazón. Y está hablando del adulterio, de la mujer adúltera, el caso de la sotá, de la mujer adúltera. Pero recordemos que, bueno, no vamos a entrar en todo el detalle porque esa es otra enseñanza. Pero también el Tanakh habla del adulterio espiritual. Ok, la bendición del Eterno no puede alcanzarse cuando hay de por medio adulterio espiritual. La bendición del Eterno no se puede alcanzar cuando hay de por medio idolatría, en todo el sentido de la palabra. Luego, la consagración voluntaria, que aquí es donde entra la parte del voto del Nazir. Entonces, una persona no puede ser consagrada aplicándolo de alguna manera, porque ya sabemos que el voto del Nazir no puede llevarse actualmente porque no hay templo. Bueno, vemos ahí el ejemplo de Rab Shaul en Hechos 21 que entró. Vamos a leer. Se le habían levantado falsos a Shaul de que estaba hablando en contra de la Torá, de que ya no estaba observando la Torá, etc. Vamos a leer en Hechos 21, 17. En adelante, Hechos 21 al 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Shaul, Pablo, entró con nosotros a ver a Jacob. No era Pedro, estaban en Jerusalén, pero aquí dice que entraron a ver a Jacob. ¿Quién era el príncipe de la asamblea mesiánica, el nacido de la asamblea mesiánica? Jacob. Y se hallaban reunidos todos los saquenim, los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Es decir, en el primer siglo la norma era que el judío que reconocía a Yeshua seguía siendo practicante de la Torá. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que ahí pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, el voto de Nazir. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito
determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Recordemos que son 4 postulados que abarcan una gran cantidad de mandamientos. Estos son los 4 principios que todo primer convertido tiene que demostrar una vez que reconoce al Elohim de Israel a través de Yeshua HaMashiach, y luego tiene que ir a la sinagoga, de acuerdo a Hechos 15, para escuchar la Torá y en un proceso ir aprendiendo de los demás mandamientos. Versículo 26. Entonces Saúl Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo entrando al templo con estas 4 personas que iban a pagar el voto de Nazir. 4 personas que eran creyentes en Yeshua, 4 judíos que eran creyentes en Yeshua HaMashiach. Y luego como tercer nivel, la bendición divina sobre aquellos que permanecen cerca de Elohim. Ok, el nazareo como figura del Mesías. Yeshua vivió completamente apartado para la voluntad del Padre. Aunque técnicamente no era nazir, bueno, en algún momento de su vida pudo haber sido, como lo dije anteriormente, por el nivel de consagración, pero ya en la cena del Corbán Hagigao, antes de ser ofrecido como el cordero de Pesaj, pues él bebió vino. Yeshua sí encarnó el ideal espiritual del nazareo, del nazir, separado para Dios, separado para Elohim, consagrado, kadosh y obediente. En Yohanan 17:19, Juan 17:19 dice Yeshua: y por ellos yo me santifico a mí mismo. La bendición sacerdotal y Yeshua. Vamos a leer la bendición sacerdotal. Yahvé habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Para quién es la bendición sacerdotal? Para Israel. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿A quiénes es que le funciona? A Israel. Para que funcione, ¿qué tienes que ser? Israel. Aleluya. Y el gentil que se convierte al Elohim de Israel a través del Mesías, ¿qué ciudadanía adquiere? La ciudadanía de Israel. Aleluya. La bendición sacerdotal y Yeshua. La bendición culmina con: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Es decir, si no eres Israel, no es para ti la bendición. Bueno, esto es lo que dice ahí la Torá, ¿verdad? Esto es lo que dice la Torá, amados hermanos. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Yeshua vino precisamente a revelar el nombre y el carácter del Abba.
del Padre. Yohanan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres. Miren la secuencia, amados hermanos. Estamos en Yohanan y venimos hablando de la última cena de Yeshua en el Corban Hagigá, y ahora estamos con Yeshua en el Getsemaní. La bendición sacerdotal encuentra su máxima expresión en el Mesías Yeshua. La bendición sacerdotal encuentra su máxima expresión en Yeshua HaMashiach, quien actúa como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué dice Yeshua en el famoso pasaje de Yohanan 14? ¿Qué dice Yeshua? Vamos a leer desde el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: ¿A dónde? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque el Hijo revela al Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y dice la Escritura que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Mire qué condición más fuerte, amados hermanos. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es decir, la misma honra que recibe el Hijo, la recibe el Padre. ¿Y por qué el Hijo recibe la misma honra? Porque es el mismo Elohim, es el Elohim Echad, es la unidad de Elohim. Demos gracias al Abacadosh por su palabra aplicada a nuestras vidas, esa palabra que es vida, esa palabra que es poder, esa palabra que restaura, esa palabra que vivifica, esa palabra que construye, esa palabra que edifica, esa palabra que articula, así como el Mishkan estaba articulado, Abacadosh estaba armado, oh aleluya, así Abacadosh, nosotros somos ese Mishkan, somos ese templo. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh? Aleluya. Pero somos templo porque el Mashiach, Yeshua, porque Yeshua HaMashiach hizo su obra en nosotros. Él nos limpió, Él nos restauró, Él nos vivificó, aleluya, Él nos dignificó, Él nos levantó, aleluya, Él nos purificó, aleluya, bendito sea su nombre. Estamos limpios con el agua de vida, el agua de Yeshua HaMashiach.
estamos purificados, aleluya, con esa agua de redención, aleluya, estamos purificados con esa agua y esa sangre que vertió del costado traspasado de Yeshua HaMashiach, agua vivificante, esa sangre que es vida para cada uno de nosotros, aleluya. Así fuimos comprados, así fuimos redimidos, así fuimos santificados, aleluya, para que hoy no llevemos ya la carga de nuestros pecados, para que sobre nuestros hombros no llevemos ninguna carga de pecado, ninguna carga de iniquidad, ninguna carga de maldad, porque la carga la llevó Yeshua. Él cargó sobre sus hombros el madero. Y cuando cargó el madero, estaba cargando nuestros pecados. Estaba cargando nuestras transgresiones. Estaba cargando nuestra maldad. Aleluya. Y nos estaba dando únicamente la responsabilidad de servirle. En cambio de una carga de pecados, puso sobre nosotros la responsabilidad de servirle. Nos comisionó para llevar su palabra. Nos comisionó para llevar su evangelio. Nos comisionó para llevar las buenas noticias. Nos ha enseñado cuál es el proceso para poder disfrutar de la bendición sobre nuestras vidas, de ese mensaje de la bendición sacerdotal en nuestras vidas. Sabemos que cuando conocemos a Yeshua en su identidad judía, en su verdadera identidad judía, sin las máscaras grecorromanas, podemos ver a través del Hijo, podemos ver al Padre. A través de Yeshua podemos ver el rostro del Padre, porque Yeshua dice: el que lo ve a Él, ve al Padre. Aleluya. Por eso desde este lugar y desde esta comunidad honramos a Yeshua, glorificamos a Yeshua, exaltamos a Yeshua, adoramos a Yeshua, honramos a Yeshua HaMashiach, porque el que honra al Hijo honra al Padre. Gracias, Abba Kadosh, por enseñarnos los códigos mesiánicos una vez más en esta tarde de Shabbat, por enseñarnos las conexiones mesiánicas de esta parashá Naso Abba Kadosh. Tú eres el que nos cargas a cada uno de nosotros, como ese buen padre carga a su hijo, a Abba Kadosh. Gracias por cargarnos, gracias por amarnos, gracias, Abba Kadosh, por levantarnos, gracias por bendecirnos con la luz de tu rostro, Abba Kadosh. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Los que estaban conectados a esta transmisión, les deseamos Shabbat Tov, buena semana, en el nombre poderoso y maravilloso de Yeshua HaMashiach.